de nosotros, dice su misericordia. Y esta misericordia es la que los antiguos hablaban. Misericordia refería a que el Dios algún día libraría a Israel de todos sus enemigos, establecería un reino de justicia, ¿sí? A través de quien Él anunció que vendría a esto mismo. Me gustaría que abrieran su Biblia en el libro de Génesis. Capítulo 3. Sí, Génesis. Pues bien, Dios había dicho que Adán y Eva, ¿no?, engendraran hijos y fueran una simiente, y que de la simiente de ellos se llenara la tierra, ¿sí? Y para eso estableció lo que dijo, que el hombre dejaría padre y madre, se juntaría a su mujer para hacer una sola carne con ella. Por lo tanto, se estableció que iban a haber descendientes, ¿cierto?, posteriormente a ellos, ¿cierto? Y Dios fue quien propició este matrimonio, lo creó a la mujer para esto mismo, que fuera compañera del hombre, que ambos nos los bendijo el Señor y dijo que se llenara la tierra de ellos, ¿cierto?, como lo hemos leído en otras oportunidades. Y en el capítulo 3 sabemos lo de el engaño de la serpiente, ¿cierto?, que les dijo: con que miren del árbol que Dios haya mandado no comiesen. Y a causa de eso, Dios los expulsó del paraíso y se estableció la muerte. Como dice la Escritura, verso 11, díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí dice dos cosas: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces tenemos la simiente de la mujer, que es Eva, madre de todos los vivientes, ¿cierto?, y la simiente de la serpiente. Si vamos a las palabras de Jesucristo, Él habló de una simiente de víboras, ¿cierto?, en sus días. Generación de víboras, ¿se recuerdan qué es esto? Que todavía que existía en el tiempo de Jesús. Así que Jesús está hablando bíblicamente. Hay una generación de la serpiente y hay una simiente de la mujer. Pero Dios hizo promesa, a pesar del pecado de ellos, de hacer lo que Dios no mandó. Dice que ambos estarían enemistados.
Dios es una pared con enemistad. Y aquí dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, herirá la cabeza de la serpiente. Y esta dice, le herirá el calcañar. Acá dice, esta herirá en la cabeza. En la traducción no se refiere a la serpiente, que ella va a herir la cabeza de la mujer, sino que está diciendo en el sentido de que dice, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, ¿cierto? La mujer. Claro. Y tú le herirás en el calcañar. Entonces se entiende que es un descendiente que herirá, pero el punto es que la serpiente es molesta siempre. Las principales mordedoras de la serpiente son en los pies. Bueno, para que explicar. Entonces tenemos que desde el principio Dios habla de una descendencia de la serpiente, ¿cierto? Y la herida de ella es en el calcañar y que nunca va a haber, o sea, no van a estar, no hay amistad entre uno y otro, van a estar enemistados, ¿cierto? ¿El calcañar es la nuca de la serpiente? No, el calcañar es el tobillo. El tobillo. Claro. De uno. De uno. Entonces dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es evidente que el calcañar es la herida típica de la serpiente, así que está claro que es así. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirán los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñará de ti. Es decir, que el hombre haya sido puesto como autoridad sobre la mujer es un mandato de Dios a causa de la rebelión de la mujer, de haberla evacuado. Por eso que después Jesús habla en el reino de los cielos, dice Pablo, no hay varón ni hembra, es decir, no existe diferencia en autoridad, sino que todos hijos de Dios. Pero le dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por el amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y carros de producirá y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo serás tornado. Bueno, entonces aquí la Biblia nos relata en forma corta de una promesa que hace Dios de que alguien herirá la cabeza de la serpiente, ¿cierto? O la cabeza. Y lo otro va a estar siempre hiriéndole los talones. Esto prácticamente es un acoso permanente, ¿cierto? Pero a lo que yo quiero llegar es que hay una promesa aquí. Y hay dos simientes. Una promesa de herir la cabeza de la serpiente que nos engañó, y otra es la promesa también de que va a haber descendencia de ambos. Si la mujer va a herir en la cabeza de la serpiente es algo que no ocurrió, ¿cierto? Por lo tanto habla claramente de una simiente y una descendencia de ella. Si vamos más adelante, en el Génesis, en el verso 6, del capítulo 6 de Génesis, y aquí la Biblia empieza a hablar de esta descendencia. 6:1 dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron sus mujeres, escogiendo entre todas. Entonces claramente dice, los hijos de Dios encontraron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Por qué habla de la diferencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Entonces aquí ya en Génesis
6, tenemos hijos e hijas de Dios. Y acá tenemos hijos e hijas de los hombres. El concepto de generación de la serpiente y el concepto de hijo de Dios está claramente marcado en la Escritura desde el principio. Hay algunos que eran hijos de Dios y pero no somos todos criaturas de Dios, como siempre la gente dice, todos somos hijos de Dios. Claro, todos somos criaturas de Dios porque hay un solo Dios que nos creamos. Pero verdaderamente hijo es aquel que obedece. Y es esta la gran diferencia. Y por eso dice después que de que ocurrió esto no es sino consecuencia de lo anterior. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Es decir, debido a que tomaron esa decisión, Dios dijo, yo no voy a impedir esto, pero a causa de que ellos hicieron esto, les voy a cortar los días. ¿Se puede hablar de esta promesa como un protoevangelio? O sea, se habla mucho del protoevangelio, ¿no? Del protoevangelio, Sí, porque no había una religión. O sea, había un pueblo temeroso de Dios y había un pueblo que seguía su camino, igual que hoy, pero no había no existía el judaísmo, no existía el cristianismo, pero había un protoevangelio. Pero había una promesa. Eso. Pero eso dice la Escritura. El Evangelio de aquella promesa hecha a los padres. No puede llamar así. El Evangelio es promesa. El Evangelio de la promesa hecha a los padres. Entonces fíjense que ya inmediatamente vemos que la herida y el triunfo va a venir por una simiente de la mujer. Pero van a acusar a los hijos de Dios y van a enemistar con los hijos de la serpiente, que son hijos de los hombres, que no se identifican como hijos de Dios. Ahora, ¿somos todos creación de Dios? Sí, todos somos creación de Dios. Pero hay hijos de Dios, hijos que no son hijos de Dios. ¿Los hijos de Dios de quién descendían? ¿De Abel o de Seth? No hace la Biblia diferencia. Porque como dice, claro, los hijos de Dios y después piensa que son de hijos de... No lo identifica con Abel no tuvo descendencia, con claro. Caín. No necesariamente. Claro, No necesariamente. La Biblia no dice que los hijos de acá son los malos y los otros son los buenos. No, está diciendo hijos de los hombres y hijos de Dios. Entonces tenemos que ver cuál es la diferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios, ¿cierto? Y alguien que no lo es? Pero Jesucristo habló de generación de víboras, ¿cierto? Muchos términos. Generación de víboras. ¿Qué decía después? ¿Y quién habló también de generación de víboras? Jesucristo le dijo, ¿cierto? Serpientes le dijo, ¿cierto? Serpientes. Juan Bautista también. Juan Bautista. Estas dos estaban en la boca del Señor como Juan Bautista. Y Jesús identificó a las serpientes con los fariseos, con los hipócritas. Y Juan Bautista decía, no me digáis que son hijos de Abraham, porque Dios puede llamar a ser hijo de las piedras, es decir, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces claramente vemos que la característica de los hijos de los hombres es que ellos no son consecuentes con lo que profesan. ¿Cierto? Yo puedo profesar de boca, pero mi corazón está lejos de Dios. Porque bueno, si a mí también me creó Dios, pero ojo, una cosa es lo que es mi voluntad y otra es la voluntad de mi corazón. Como dice por ahí un apóstol, andábamos nuestro tiempo haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Entonces, el hijo que no es de Dios anda de acuerdo a sus pensamientos. Milita conforme a su pensamiento o voluntad. El Hijo de Dios se supone debiera hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí podemos hacer la diferencia entre Caín y Abel. Caín se le demudó el rostro porque Dios no le aceptó su sacrificio, y fue tanto su odio hacia su hermano que lo mató. Nos invitó a un paseo eterno. Salgamos al campo, hermanito, a pasear. Y se levantó contra él y lo mató. ¿Y quién hace mención de eso? Juan, ¿cierto? Primera de Juan. Esto es una vuelta larga, ¿no? Primera de Juan. Verso 10. Capítulo. Primero de Juan 3, 10. En estos son manifiestos. ¿Sabes lo que significa manifiesto? Dicho, notorio. Notorio, ¿cierto? Claramente demostrado. ¿Saben quién es un hijo de Dios y quién es un hijo de la serpiente o del diablo? Aquí lo ve claramente. Dice: estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos de Dios. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica de los que no son hijos de Dios? No hacen justicia y no aman . Por lo tanto, Caín queda identificado como un maligno porque mató a su hermano. Dice verso 8: el que hace pecados del diablo, porque le dio pecado desde el principio, para esta obligación el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo, y ya había dicho en el versículo 8. Pero aquí lo interesante es que el verso 12 dice: ¿cuál es la característica de los verdaderos hijos de Dios? Verso 11: porque este es el mensaje que habéis oído al principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, a diferencia, el verdadero hijo de Dios dice: amemos, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje que oímos desde el principio. ¿Esto lo enseñó Dios solamente con Jesucristo o lo enseñó a través de los tiempos? A través del tiempo. ¿Habrá cambiado este mensaje de Dios que nos amemos unos a otros? Ninguno preocupa su propio bien sino el del otro. ¿Cierto? Ese es el mensaje que la gente... ¿Te crees que se habría producido el diluvio si la gente se amara una a otra? Entonces, precisamente que la gente perdió este mandato de Dios, y esto ocurrió porque partieron uniéndose en un yugo desigual con una pareja que no era de hija de Dios, y terminó todo esto muy mal, porque la tierra se llenó de violencia. Lo primero que el hombre pierde es el sentido de amor al prójimo, no hacerle daño al prójimo. ¿Sabes por qué no podemos matar a alguien? No podemos matar a alguien. Porque Dios dijo que no, ¿cierto? Me van a decir ustedes, ¿cierto? No podemos. O sea, no podemos matar, quiere decir por el punto de vista... podemos hacerlo, claro. Yo podría maquinar. Pero ¿por qué no podemos en el sentido de no deber hacerlo en realidad? Porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Saben? Estas están las leyes noágidas de Noé.
Dice que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y dice Santiago, con la misma boca bendecimos, y de la boca maldecimos a los hombres que son hechos conforme a la imagen de Dios. O sea, también Santiago incluso creía que no podíamos ni maldecir, porque estábamos maldiciendo a alguien que es imagen de Dios. Entonces vemos claramente de que nuestro Señor Jesucristo al parecer vino de acá, de la descendencia de los hijos de Dios. Porque el mandamiento que nos vemos unos a otros fue el principal mandamiento que Él nos enseñó. Y este mandamiento es antiguo y desde el principio Dios lo enseñó. Porque si el hombre hubiera guardado este mandato de Dios, no se habría corrompido la tierra y no habría habido diluvio. Pero hay algunos que tomaron este camino porque precisamente les permite no hacer justicia y hacer lo que les conviene. Y sacar del medio al competidor fácilmente. Voy, robo, voy, mato. ¿Cierto? Ese es el concepto. Más en esto le asiste un pensamiento de que no se debe hacer. ¿Le agradó a Dios la muerte de Abel? Lo que había hecho Caín. ¿Cómo vemos que Dios estuvo desagrado en lo que él hizo? ¿Se acuerdan de la historia? Aquí la vamos a leer, sí. Te la aprendimos en el kindergarten espiritual. Pero me recuerdo que Dios, ¿qué señal le dejó de su maldición? ¿Por qué terminó habitando en Una ciudad. una ciudad? Él era agricultor, se recuerda. Porque trajo del fruto de la tierra de Dios. Que nunca más le va a dar la Dijo fuerza. la tierra donde volverá a dar la fuerza. Es decir, vas a trabajar en vano cultivándolo, porque yo no te voy a hacer germinar tu trabajo. O sea, perdí el tiempo. Dios no lo iba a bendecir. No leo la escritura. Y me ayuda, si me equivoco, me corriges. Yo ahí estoy para que me ayuden. Ahora la memoria se me falla, pero eso recuerdo yo de la lectura. Por lo tanto, ¿cierto? Vemos que Dios mostró desagrado y lo mostró de esa forma claramente. Y todos los días de su vida, Dios lo recordó con ese hecho, que es su desagrado. Lo que Él presentó para agradarle, Dios lo desechó, ¿cierto? Porque su hermano ofreció la ofrenda de vida, que era la vida de otro, y agradó a Dios, ¿cierto? Y vemos entonces que hasta el día de hoy hay algunos que agradan a Dios y otros que no agradan a Dios, que viven una vida conforme a su propio corazón. Nosotros también en otro tiempo vivimos así, ¿cierto? Pero el viejo hombre sigue ahí, esperando su oportunidad, agazapado, esperando que nosotros le demos de comer o le abramos la jaula. Cuando dejamos que nuestro corazón razone y no nos aferramos a la palabra de Dios como promesa, le estamos abriendo la puerta. Y aquí dice, verso 13. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Quieren saber cuántos hay? Aquí se los voy a hablar por la escritura. Dice, verso 13. Hermanos míos, verso 13 de San Juan 3. No os maravilléis si el mundo se aborrece. ¡Wow! Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Saben lo que es pasar de muerte a vida? Es tener sellada la certeza de Dios en el corazón con la fe de que yo resucitaré en el día posterior. Y lo hemos demostrado porque el Señor Jesús pagó nuestros pecados una sola vez y para siempre, con su muerte. Usted tiene esa certeza, pero es evidente en aquel que el Evangelio ha hecho su trabajo, en que ama a su hermano, le importa la persona que está al lado, procura el bien y no el mal. Por el contrario, el que no tiene este pensamiento es mezquino, ¿cierto? Y procura y ve al otro como un competidor. Y de la competencia generalmente
finalmente nada bueno sale. Y dice, entonces, ¿qué pasó al principio? Lo mismo que pasa ahora. En el verso 12, si volvemos antes, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces parece que Dios miró el corazón de cada uno de ellos. Y por lo que describe Hebreos 11, dice que por la fe ofreció a Dios un sacrificio, ¿cierto?, que agradó a Dios. Y dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo no aborrece. O sea, si su propio hermano Caín aborreció a su hermano Abel, ¿qué nos espera a nosotros, cierto? Entonces, ¿cuántos hijos de Caín hay? ¿Cuántos hijos de la serpiente hay? El mundo es hijo de Caín. Entonces, Caín va a querer tener siempre la oportunidad de no hacer justicia y de hacer cosas que no tienen que ver con el amor a los hermanos. Por el contrario, Abel va a ser siempre la víctima. Y siempre que se va a confiar del hermano, y el hermano lo va a terminar engañando, ¿cierto? Mientras el hermano le miente con todos los dientes. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, si yo quiero evaluar la madurez espiritual o la fe de una persona en Cristo Jesús, que lo murió por él, lo redimió, se ve en esto, en que se ama al prójimo. Qué interesante, ¿no? Porque el mundo aborrece. A Jesús, ¿por qué dijo que a él lo aborrecían? ¿Se acuerdan? Porque él daba testimonio que las obras del hombre eran malas. ¿Cierto? Cuando ellos observaban el sábado, les acusó de qué? Ponían al sábado por sobre el hombre. De la manera de que era más misericordioso por los bueyes y por los animales que los llevaban a beber que con una mujer que él sanaba en día de reposo. O cuando alguien sanaba en día de reposo. Negaba la bendición de Dios de la sanación y el perdón a gente porque era hecho día sábado, y ellos hacían lo mismo con sus animales, pero por misericordia les llevaban a beber. Entonces, ¿cómo es posible ese pensamiento perverso en la cabeza? ¿De dónde nace esto? De un corazón engañado, ¿cierto? Bueno, vemos entonces que identificarse con la descendencia de la serpiente es precisamente ponerse del lado de la injusticia y del aborrecimiento de los demás. Entonces nosotros no debemos aborrecer en nuestro corazón ni siquiera que no ha hecho lo malo, que es lo más difícil. Jesús manda, el mandamiento más difícil de todo es amar con una sonrisa radiante y bella al peor enemigo, y una sonrisa verdadera. Al final, ¿qué me quitó sino lo que Dios le permitió que me quitara? ¿Quién me robó sino que Dios? ¿Qué me engañó sino que Dios permitió que él, para su mal, pudiera hacer? ¿Por qué el hombre puede engañar y mentir hoy con tanta naturaleza, con tanta naturalidad, ocultando siempre? Y de Dios no caen rayos del cielo y los pulverizan sobre la misma. ¿Por qué Dios no hace eso hoy? Porque a veces uno quisiera, Señor, mire ese hombre borracho, que le pega a la mujer, o a este otro le sacó los ojos, qué horrible, ¿cierto? Horrible. Y este mató al otro, y este le robó al otro le robó mil millones de pesos y se escapó por el país, ¿cierto? Que boletas falsas, ¿ah? Que contubernios para poder sacar lo que tras bambalinas, lo que a mí me conviene. Y vez tras vez entonces parece que es más fácil este camino. Y según ellos todos son inocentes. Bueno, yo solamente quisiera reflexionar en que el pensamiento que hubo en Caín hasta el día de hoy, ¿cierto?, permanece en los corazones de los hombres.
Pero también por otro lado, el pensamiento que hubo una vez, ¿cierto?, se traspasa hasta nosotros y se manifiesta claramente en que uno ama a uno a otro. El verdadero creyente ama al enemigo. Y eso sí que se requiere una profunda convicción de la salvación. Palabra fiel y digna de ser recibida todo, dijo Pablo. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. ¿Y por qué Pablo entonces ha sufrido afrenta? Dice que quizás podría salvar a algunos. A sus propios hermanos de su nación que lo querían matar, que procuró siempre hablarle la palabra y se ganó apedreamiento tras apedreamiento, maltrato tras maltrato, ofensa tras ofensa. Hasta que Dios juzgó que eran indignos de recibir la palabra y se volvieron a predicar a los gentiles. Pero él mostró una gran abnegación en tratar de a ellos predicarles la buena noticia. Bueno, por lo tanto, ¿qué dice la Escritura? Verso 15, que es el texto más lapidario, ¿cierto? 14 y 15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Es decir, no tiene vida eterna, ¿se entiende? Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y qué fue precisamente ese el pecado de Caín, que aborreció a su hermano? Y le mató por eso. Entonces también a nosotros nos aguarda el mismo destino. Después dice: verso: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sabes lo que significa eso de poner la vida por los hermanos? ¿Te acuerdas de pensar lo que es eso? Dice: con todo podrá hacer que algunos salgan a morir por el bueno. A Dios encarece su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús nos amó hasta el Getsemaní. Muerte. Hasta la muerte de Dios. ¿Quién era como Él? Ninguno, ¿cierto? Pero a quien Dios escogió, Jesús, debido a que entendió la voluntad de Dios del amar hasta la muerte, que el amor significa incluso dar la vida por otro, es que hoy nosotros tenemos la esperanza de salvación y vida. Fíjese entonces, ¿por qué era importante que el hombre se tuviera mujer y se multiplicara? Iban a haber hijos de Dios, ¿cierto? Hijos de Dios a este lado, e hijos del diablo, ¿cierto? Pero de la descendencia de este, Dios prometió uno que estaría en la cabeza de la serpiente, de la simiente de la mujer, de la simiente de los hijos de Dios. ¿Y cómo se identifican los hijos de Dios? Aman a su hermano, hacen justicia, ¿cierto? ¿Y qué más? No aborrecen a su pueblo. Jesús, cuando lo crucificaron, ¿qué decía de los que se burlaban de él? Perdónanos, Señor. No saben No saben lo que es. ¿Y quién nos recomiendan los discípulos a nosotros? No es lo mismo. Que cuando dice: los vendías del no injuriado, sino encargaba la causa al que juzga justamente. Entonces, cuando nosotros queremos ganar con un triunfo personal, es donde nos equivocamos. Pero cuando nos adherimos al triunfo de Cristo, al parecer perdemos todo, incluso podemos perder la vida, podemos terminar dando la vida por un hermano, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Precisamente la comida nuestra va a consistir, a medida que va pasando el tiempo, en hacer la voluntad de Dios. ¿No ve que eso le agradó a Jesús? El hacer tu voluntad Jehová me ha agradado, dice. Tú leíste a Él en medio de mi corazón. ¿Y quién terminó cumpliendo? Sacrificio y holocausto no te agradaron. Mas dije aquí, dice,
en el principio, en la cabecera del libro está: aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Pues, ofrecerse en ofrenda por nuestros pecados. Así que, mis hermanos, es evidente que Jesús tuvo muchos motivos para aborrecer a las personas. Los dopilados de copilón, bebedor, endemoniado, samaritano, que era como prácticamente hoy día echarle un garabato a alguien, ¿no? Blasfemo, ¿cierto? ¿Qué más le decían? Tiene demonio, ¿cierto? Nacido de fornicación. Y hoy es lo último, hay muchos que se han sumado a eso. Algunos que lo creían en él y después le vieron diciendo claramente que ya no creen que el viejito Pascuero, ¿no? Creen en Jesús como creen en el viejo Pascuero, por algunos teólogos no. Y así tanta gente, ¿no?, que se ha ido sumando a la blasfemia y defensa contra el Señor Jesucristo. Pero eso todo va a tener un día y un fin, ¿cierto? Nosotros simplemente podemos decir que nuestra fe está basada no en testimonios de hombres corruptos, ¿cierto?, sino en testigos que vieron estas cosas. Hermano, hay una parte, no acuerdo dónde está en la Biblia, dice que cuando uno ayuda al enemigo, dice, y junta de fuego contra él. Sí, pero no es que usted le está ganando un juicio a él, No, sino que en el fondo usted, al devolverle el bien, está haciendo lo correcto. Ah. Pero usted no debe hacerlo con el fin de que él se pierda. Pero sí, el juicio de lo que él ha hecho contra usted sigue pendiente. No dice la Biblia que la ira de Dios está sobre el que hace estas cosas. Es evidente entonces. Pero no, que en Apocalipsis sale como el hijo de perdición, sale como singular. Nadie se pertenece a el hijo de perdición. Y sale de manera singular como si fuera uno, entonces uno se puede confundir. Pero representa a todos los que no, los que aborrecen a los hermanos, los que no son. Bueno, la Biblia habla de un anticristo, yo creo que es personal, que es una sola persona. Yo creo también que él condensa esta idea. ¿Cierto? Dar su vida por otro significa dar todo. Resolución a la propia existencia y al bien pasar del mundo por el bien de otro. Jesús es la representación máxima de eso. Pero el mundo, en su vergüenza, no lo quiere reconocer, ¿cierto? Porque señalaba a Jesús que las obras del mundo eran malas. Lo dice más de una vez por ahí el Señor Jesús, que por eso lo aborreció. Entonces, siguiendo la secuencia del pensamiento de todo esto, ¿cierto?, sabemos que Dios le hizo una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esto lo ponemos por el lado de acá, ¿cierto? En tu simiente serán benditas, ¿cierto?, todas las naciones. No podríamos identificar a Abraham acá, ¿cierto? Porque Abraham, a pesar de lo grande que tuvo que esperar en Dios, él no claudicó en su esperanza en Dios, y fue heredero de la promesa, ¿cierto? Aquí se hizo el contrato de Dios y Cristo, que dice Gálatas, el contrato de Dios para Cristo fue un contrato. ¿Sabes lo que es un contrato? Es un acuerdo entre Dios y Cristo, que está por ahí en la cabeza. Mira, aquí yo vengo a hacer tu voluntad. En tu simiente se han metido todas las familias de la tierra. Por lo tanto, fíjese que convino que viniera tanta descendencia, porque Dios ahí tenía en su voluntad establecido levantar al Mesías. Luego lo señala y dice que es de la simiente de David. Una lámpara en su trono para siempre, ¿cierto? Lo está precisando cada vez más. Cierto, lo va precisando el Señor. Y vamos a leer algunos textos. Primera de Crónicas. Sí. El 13 y el 14. Del capítulo. 17, disculpe.
La primera de Crónicas, capítulo 17, el punto que me llama, versos 13 y 14. Este es semejante a Samuel. Sí, pero no lo habíamos leído muy seguido, así que yo lo quise leer de otro parte del Tomás para que lo tuviéramos en nuestro corazón también. Dice, hablándole a David, dice, y será que cuando tus días fueren cumplidos, estoy leyendo el versículo 11, para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré tu trono eternamente. Había Dios dicho a Moisés que cuando se escogiera un rey, sería el que Dios eligiera. ¿Se acuerdan que lo habíamos estudiado el domingo anterior? Bueno, esto viene a anunciar. Moisés anunció en el fondo, anunció a Moisés en el fondo que el pueblo se escogería un rey. Fue gobernado por profetas hasta que pidieron rey, pero Dios había dicho que sería el que escogiera, y ellos no dejaron que Dios fuera el que escogiera. Se escogieron un rey y después no prosperó, ¿cierto? Pero Dios le había prometido que sería un rey de la descendencia de alguien en particular. Dice, yo le seré por padre y él me será a mí por hijo. Entonces, Dios le prometió entonces a David un reino estable. ¿Cierto? Y ese vendría de uno de sus hijos. Aquí lo dice. Será que cuando tus días fueren cumplidos, para irte con tus padres levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré tu trono eternamente. ¿Cierto? Pero fíjese que nos da esta promesa, daba mucho más, porque de hecho Salomón edificó el templo del Señor. Pero la promesa no era solamente hasta Salomón, sino que seguía mucho más adelante. ¿Cierto? Porque dice, afirmaré tu trono eternamente. Por lo tanto, es evidente de que el Mesías vendría más, no sería Salomón, vendría mucho después. ¿Cierto? Y luego dice, yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y aquí donde yo me aferro a esta palabra para entender más profundamente, ¿cierto?, qué es ser hijo de Dios. O cuando le decimos a Jesús hijo de Dios, ¿qué le estamos diciendo en el fondo? ¿O qué estamos entendiendo? Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como lo quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién es ese? ¿Qué misericordia principal le quitó? Escojan. ¿Envidia? El Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios no hay sabiduría para guiar a un pueblo, una nación, no hay nada. Un rey puede estar sentado al principio en un cajón de manzanas, pero si Dios le da entendimiento, todo va a prosperar, todo va a ser hecho bien. Entonces, veamos entonces claramente que la señal que Dios daría sobre el ungido no sería sino sobre el Espíritu sobre él. Grandemente. Jesús dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Y lo dice Isaías 11. Espíritu de consejo, espíritu del temor de Jehová, hará entender diligentemente en el temor de Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Temer a Dios, porque yo no mato a Abel y no se me maldice la cosecha. Temer a Dios porque si no, las lluvias no llegan a tiempo. Temer a Dios porque así no voy a tener aborto en mi oveja ni en mis vacas. Y después temer a Dios
amándolo verdaderamente, no solamente por lo que Él nos da, sino porque me convence que realmente Él es bueno. Tanto que a veces cuando Él me quita lo que yo tengo, sé que Él me está probando y volverá a sacarme de la tribulación. Dice, muchas adversidades tiene el justo, de paz de todas ellas lo librará Jehová, dice. De eso me aferro yo. Y ser justo es una persona que se arrepiente de su pecado y sigue en su injusticia o procura apartarse del mal. Ya sabemos la diferencia, esto no es la justicia. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, entonces dice aquí, yo seré a él por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité, dice, de aquel que fue antes de ti. Cuando Jesús fue crucificado, ¿habrá pensado esta promesa? Claro. No dejen mi alma en el sepulcro. ¿Tuvo Dios de él que lo levantara a los muertos fue misericordia del Señor? Sí. Porque la misericordia de Dios es para los justos, para los que esperan en Él. ¿Y Jesús esperó en Él? ¿En quién encomendó su vida? En las manos de Dios. Y Dios dice que no voy a apartar de Él su misericordia. Y por eso dicen los apóstoles, y lo leímos en Talagante el domingo pasado, os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a los padres, la cual Él ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Te fijas entonces? El hijo de David va a prevalecer. Todos los otros habrían de morir, pero había uno que iba a llegar, que iba a ser estable, su reino iba a decir. Y ahora, en el Salmo 110, Dios dice, siéntate en mi diestra, en tanto que ponga a tu enemigo por estrado de sus pies. Y dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, este que se sienta a la diestra de Dios, y ese sacerdote según el orden de Melquisedec, es alguien que gobierna eternamente. Porque Dios lo levantó de los muertos para nunca más volver a morir. ¿A cuál de los hijos de David Dios resucitó? A uno solo, ¿cierto? A Jesús de Nazaret. Y lo ha sentado a su diestra. Por ahí decía que no iba a dejar de tener de misericordia. Por lo tanto, toda esta sucesión de reyes fue el sentido de la existencia del mundo, hasta que vino el Mesías. Y ahora, desde la venida del Mesías adelante, es larga la espera, no porque Dios se haya olvidado, sino que, como dice Pedro, es paciente el Señor, es lento para la ira y grande misericordia. Es decir, por hacerle misericordia a sus escogidos, ¿cierto? Y lo ha prolongado estos días. Ahora entonces, entiendo lo que es el Hijo de Dios y por qué a Jesús se le llama Hijo de Dios. ¿Cierto? Yo no veo a nadie que pueda por sus hechos decir que es Hijo de Dios, salvo porque Dios nos ha hecho aceptos a través de otros. Más el Señor Jesús fue acepto en sí mismo, porque Dios dijo de él, he aquí mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y si Dios se complace en su Hijo, tuvo misericordia a nosotros de tratarnos bien por amor de lo que Él murió por nosotros, pero no por mérito propio. Jesucristo hizo siempre la voluntad de Dios. ¿Qué había hecho un carnal en el Getsemaní? Habría buscado cualquier argumento para decir, no, así por último no se lo merece. Más el Señor Jesús sabía, y amó entrañablemente, dice que los amó hasta el fin. ¿Quién eran los suyos? Sobrellevó las debilidades de sus discípulos y también sobrellevó a los demás. No hizo juicio sobre Samaria, ¿se acuerdan? Pudieron haber hecho descender fuego al cielo. Porque eso ocurrió, lo hizo bien, no iba a ser Jesucristo, ¿cierto? Que es mayor que Elías, mayor que Salomón, mayor que el sábado, escúchenlo bien. Porque el Señor del sábado, ¿por qué será el Señor del sábado? Todavía hay un grupo por ahí religioso que no entiende por qué es mayor que el sábado. Porque Jesús es mayor que el sábado, el Señor que el sábado. Podrían entenderlo por ahí cuando David dice, dijo el Señor a mi Señor. Jesús decía que ¿cómo le llama Señor si es su Hijo? Entonces parecería que Jesús es antes que el sábado. ¿Usted le diría al creador del sábado, oye, ahí está el sábado?
¿Qué le habría dicho? Le habría dicho como Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía la tierra? O sea, ¿de dónde viene el propósito de que el sábado se haga? No es del que lo creó. ¿Vas a saber más al creador o a la criatura acerca de para qué fue hecho esto? ¿Cuál es el verdadero sentido del sábado? Como dice Isaías 28, da reposo al cansado. Y no quisiste oír, hasta el día de hoy todavía no quieren oír. El verdadero reposo que salva no es la observancia del séptimo día. No. El verdadero reposo que salva es la muerte de nuestro Señor Jesucristo de la cruz, porque eso nos quita las cargas de los pecados y nos constituye en amigos de Dios y nos libra de la ira venidera. La observancia del sábado tiene que ver con dar descanso. Por eso dice Pablo por ahí, el que hace el paso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace, para el Señor no lo hace. Cada uno está asegurado de su ánimo. Si yo le puedo sobrellevar con un judío, todavía lo haga, pero para mí todos los días hoy son iguales. Son todos días de Dios. Y si usted descansa ese día de trabajo, lo importante es que esté como cansado, reposo. Pero el verdadero reposo de la salvación se entra creyendo y no guardando un día. Así que mi hermano, el Señor Jesucristo, que sobre todas las cosas, ¿cierto?, heredero de todo, ¿cierto?, es agradado a Dios porque es hijo de Dios. ¿A causa de qué? De que lo amo. De la verdad y el amor. ¿Se recuerda que siempre le he dicho yo más que en este versículo? Porque un día te va a... Voy a buscarlo al final, pero ¿podemos leer ahora en las primeras crónicas también? Como repasando lo mismo, martillar sobre un yunque, sobre un yunque lo mismo. Pastor, una pregunta de amigo. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque tenemos el mismo testimonio de Jesucristo que las obras son malas. Tenemos testimonio que Sí, pero eso es que predicamos lo mismo, no que lo hayamos visto. Creemos. por eso matan a los dos testigos, porque atormentaban a la vida. Mira, tú no soy como Elías, así de el fuego del cielo, pero tenés la misma boquita y no me gusta. Habléis las mismas cosas que me desagradan. Eso nos van a decir. Quédate calladito mejor. Que sienten el fuego cerca. Sí, porque usted le dice circuncidad el prepucio de vuestro corazón. No les va a gustar esas palabras. Ustedes son incircuncisos de corazón y de oído. ¿Ah? Bueno, necio. Uno le diga necio, usted se siente bien si le dicen necio. Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Le va a gustar que yo le diga necio? Yo tengo un tío por ahí que nadie le tuve que decir con toda la pena de mi alma que era un ignorante en la Biblia. Pasaron años y ahí se me empezó a ver, se lo he dicho, pero se lo dije con todo el respeto, dije ignorante, pero con todo el respeto posible, y hasta a mí me empezó a decírselo, porque en realidad era un tío, no vienen los tíos. Pasando los años, Dios nos juntó otra vez y reconoció, y yo no sé, ahí vi que el hombre habló con Dios, tenía que me tocaba su corazón, porque me dijo, ¿sabes? Reconozco que lo que tú me dijiste era verdad. Y yo dije, a veces la palabra dura, cuando Dios toca el corazón, sale. Terminó creyendo el Evangelio, los últimos años que le quedaron, y descansó en fe. A veces es mejor una palabra dura que amor oculto. Entonces, como Jesús no es que no nos ame, nosotros no entendemos. Por ejemplo, cuando lo que más le cuesta a un hijo es creer que el papá lo ama, es lo más difícil, porque cuando lo corrige, no puede ver carnalmente el amor que hay detrás. O sea, y también nosotros, cuando Dios nos dice que estas cosas no se han de hacer, y nos establece formas de cómo pensar, cómo actuar, pensamos que Dios se está metiendo en nuestra vida privada. ¿Y qué privado es si Dios sabe todo? Nada de privado hay. Parece que cree usted que, si usted cree que en ciertas partes Dios no ve, en ciertas casas no ve, o en el piso último de 20 pisos arriba para abajo no puede ver. No. Aquí hay un texto que dice en Juan, dice que el mundo lo aborrece porque yo lo he elegido a vosotros. Sí. Entonces parece que ahí está la génesis de todo. No, sí, yo le explico que, no tengo el versículo aquí, hermano, pero se lo puedo. Jesús dice que el mundo le aborrece porque él da testimonio que sus obras son malas. Claro. Entonces está claro que nosotros revenimos la misma cantinela cuando predicamos el Evangelio. Arrepentido. ¿Y de qué venimos de arrepentido? Bueno, adulterio, robo, fornicación, mentira, maquinaciones del mal,
Las mismas cosas. Jesús le decía, ustedes por fuera se aparentan blancos como los sepulcros, pero por dentro están todos de rapiña, ¿sabes qué es la rapiña? Injusticia, etcétera, etcétera. Pero si usted le dice a un impío que Dios lo escogió a usted, ya por si no se nada. No, bueno, también puede ser, pues si yo le digo, ay, tú te creí que lo escogió, me va a decir el santo, ay, puede ser que lo moleste. Pero principalmente es por la conducta. Si aquí estamos viendo claramente, hay hechos de hijos de Dios y hechos de hijos de Dios. Ahora, el bien no nace de nosotros. De nosotros, ¿qué dice Jesús que nace? A ver, ¿qué es lo más extraño del mundo? ¿Que alguien aborrezca algo o que alguien ama a su enemigo? ¿Está claro, ¿Qué es lo natural? Robar. ¿Qué es lo que es extraño? Que una persona nunca robe. O que se aparte de robar. Eso sí que es extraño. Campeón. Que alguien que era alcohólico, rematado de curado, deje de tomar porque tiene temor de Dios. No sé, porque piensa que hay un juicio. Bueno, por eso digo que andar en luz es eso. Y aquí dice, entonces, digamos dicho 22, 10, dice, pero lo repito bien. Luego de nuevo, en 22.10 de Primera de Crónica, está cerquita. Él edificará casa a mi nombre. Él me será por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reinado sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová y sea prosperado, etcétera, etcétera. Entonces, ven, va a reinar sobre Israel, ¿cierto? Y afirmará su reino para siempre. Y ahora pues, hijo mío, sea contigo, etcétera, etcétera. Y Le está diciendo Salomón, ¿no? ¿sí? Salomón puede haber pensado que él era el hijo de Dios. Claro, pero era para siempre, entonces hay que caer. ¿Sí? Pero él podría haberlo pensado en un momento. Claro, pero ahí dice para siempre. Sí. Eso lo sabemos ahora. No, pues ahí lo dice. No lo dice ahora. Nosotros, claro, nos hemos dado cuenta ahora en el cumplimiento de los tiempos. Entiendo lo que me quiere decir, pero dice, de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, esto era una sucesión de gobernantes que iban a venir. Y en el 28, verso... ¿Capítulo? Sí. 28.6 dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios porque a este he cogido por hijo y yo le seré a él por padre. ¿Qué les parece? Es decir, todo descendiente de Israel, Dios lo tomaba como un hijo. Todo gobernante de Israel, perdón, descendiente de David, lo tomaría como un hijo. Cuando se prueba claramente que iba a ser el verdadero hijo, ¿cuál era la señal de él? El hijo. Entonces, ¿en qué pecó Salomón? Es una de las cosas que más aborrecía de hacer. ¿Hay algún que estuviera sin pecado? ¿Alguien fuera como un corderito? ¿En quién se agradó Dios? Entonces se fijan, andaban los israelitas ahí, los alumbrados, escuchaban a Juan el Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted lee, el Espíritu dice, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Cuando dice mi hijo, ¿qué debería les recordar a él? La promesa. ¿Usted había hecho la relación? ¿Había hecho la relación? ¿Dónde lo hizo también en Salmo 89? ¿Sabes cómo lo leí? Él me será de mi hijo, yo le seré del padre, ¿lo recuerdan? ¿Se acuerdan, no? ¿Acuerdan o no? Ahí les tocó eso, ¿me acordaste? Sí, de buena memoria. Después todo esto desapareció de la cabeza cuando uno se muere, pero importante que sea ya un feto, que lo crea en vida. El 89-26. Él me llamará, mi padre eres tú. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él
me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre todos, alto sobre los reyes de la tierra. Es decir, este gobernante, descendiente de David, Dios le va a llamar hijo, pero la característica es que va a gobernar sobre todos los reyes de la tierra, no sobre Israel. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Se lo aumentó después el reino o se le disminuyó? Se disminuyó. Se le dividió en dos. En dos. Judá y Benjamín van los 8. ¿Y qué pasó después? Vinieron los asirios, se comieron a los reyes de Israel. Y vino después Nabucodonosor y se tragó a Judá. Y después, de la descendencia del exilio de la misericordia de Dios, volvió a reverdecer hasta que vino el Mesías. Entonces fueron de más a menos, o de menos a más. Amén. Amén, ¿no es cierto? Y en el momento más grave de la decadencia del pueblo de Israel apareció la promesa. ¿Qué les parece que hermoso? Apareció el Señor Jesucristo. Eso también lo dice Salmo 72. Y ya estamos terminando, un poquito de paciencia. Y siempre les digo yo, Hasta el día de hoy tiene el santuario en el suelo. ¿cierto? Llegaron al punto más bajo. Entonces, de la descendencia de la mujer, y la mujer está ahí con su patita ahí, sufriendo dolores por pared, vestida de sol y de luna. ¿Por qué está vestida de sol y de luna? Son las lumbreras. En el reino de Dios, ¿quién es el sol? Dios. ¿Y la lumbrera? Jesús. En el santuario celestial, ¿cierto? El cordero era su lumbrera, ¿se acuerda de eso? Lumbreras quiere decir que son las que alumbran en la noche, ¿cierto? Como la... Ahora podemos entender entonces que esta mujer que está vestida tan gloriosamente, está vestida del sol y de la luna, de la luz de ellos, ¿cierto? ¿Por qué sufría? ¿Por qué sufrían los hijos de Dios? ¿No? ¿Por qué sufre usted? Para que se pare el Cristo. ¿Por qué murió Abel? Porque ofreció un mejor sacrificio, ¿cierto? Y ese sacrificio que lo ofreció precisamente vino a ser figuración del sacrificio de Cristo, porque lo llamó así el Cordero que quita el pecado del mundo cuando necesita, el más grande de todos los profetas según el Señor Jesucristo, ¿cierto? Los hombres piensan que no, pero yo le creo a Jesucristo. ¿Pero por qué sufre? Hasta que venga el Cristo. ¿Por qué sufre? Que no parece. A ver, miren, estas personas aman a su prójimo como a sí mismo y aman al enemigo. ¿Quién le habrá enseñado eso? Dios, ¿cierto? ¿Quién le habrá enseñado esto? Hoy en este nuevo pacto, Jesús, ¿cierto? Entonces vemos claramente que la señal de Dios está en eso, en los hijos de Dios. Si no hubiese sido esa señal en Jesús, nunca habría dado su vida por nosotros, pecadores y enemigos de Él. Dice, en nuestro tiempo, ¿cómo nos amó? Siendo enemigos de Él. ¿Por qué sufre el pastor? ¿Por qué sufre? Por causa del Señor. Por causa del Señor somos muertos todos el tiempo. Eso no parece. Claro, porque yo por causa de esta esperanza no muerto. A ver, el primero, los mártires. Y Jesús habló de la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Dice la creación que me aún ahí, esperándola. Bueno, todas estas personas que guardaron esta esperanza de la venida de un Redentor, que lo prefiguraban cada vez que sacrificaban algo. Abraham tenía claro que el sacrificio lo proveía Dios. Uno podría escoger, pero que proveía era Dios. ¿Cierto? No se engañaba Abraham. Dios se proveerá del holocausto, dijo mi hijo, ¿recuerda? Sí. Aquí está la leña y el fuego. ¿Y dónde está el holocausto? Preguntó el pequeñín. El Señor se proveerá del holocausto. Y ha sido así. Dios trajo un mejor sacrificio, ¿cierto? Que con una sola vez ha traído paz para con Dios, de la manera que está olvidado de nuestros pecados. Y aquí en el Salmo 72 saben las dos cosas que no se dieron con Salomón ni con ningún rey. Verso 11. Y arrodillarse han a él todos los reyes. ¿Pasó con Salomón? Tiro, la reina de Saba, algunos reyes por ahí, que fue hermoso, pero no se dieron una portada delante de él.
servirán todas las naciones. ¿Hay alguno? No. Dice después, verso 17, será su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las naciones. ¿Quién será ese? ¿Quién trajo la bendición a Abraham? El Señor Jesús. ¿Cómo nos bendijo con la bendición de Abraham? Con la ofrenda de su propio cuerpo. Bueno, mi hermano, entonces, nosotros sabemos ahora por qué después la serpiente quiere atacar a la descendencia de la mujer. ¿Cierto? Después que este hijo es arrebatado para Dios y su trono. Fíjense que Dios, en vez de salvar a los que esperaban en él, salva al hijo. Que no sea tragado. ¿Y cómo lo salva? Lo resucita para no haber más muerte. ¿Cuál es nuestra prueba? El aguardar y esperar el día que regrese. Los que no, se van a quedar dormidos, les va a faltar aceite. Dios sea con nosotros y nos haya en ese día. ¿Quién es este que en todas las naciones le servirán? Daniel 7. Todas las naciones le sirvieron. ¿Se acuerdan, no? Esto de ir a fluir como vamos en la cabeza de nosotros, ojalá Dios lo permita. Y para Dios no es nada imposible. Daniel, a mí me fluye más en la cabeza más rápido que incluso encontrarlo en la ley. Pero es maravilloso, ¿cierto? Daniel 7, verso. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo la visión de la noche en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Y fue le dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Tal como acabamos de leer Salmos 32. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se lo romperá. Un niño ha nacido, hijo nos daba, será llamado su nombre, admirable, consejero, padre eterno, y fuerte, príncipe de paz. Y lo relatado a sus imperios y los delanteros, la profecía de Isaías. ¿Qué le parece? Entonces, uno de los gobernantes agrada a Dios. Uno de los descendientes de Israel llega a agradar a Dios a tal punto, ¿cierto? Que Dios le llama a su hijo, verdaderamente su hijo. Dios llamaba a su hijo también a Salomón, pero tomándole no en cuenta sus pecados. En cambio, Jesús le llama hijo, por cuanto en él su alma tiene constantemente. Y lo pone a su diestra, previamente habiendo dado su vida por nosotros. Entonces, herederos de todas estas promesas somos. Y ahora sabemos por qué padecemos, por la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? El mundo no puede recibir. El mundo no puede convencerse que sus obras son malas. Que del corazón de ellos dan pensamiento. ¿Quién de las personas piensa que es mala? Del corazón es mala. El que Dios movió su corazón. ¿Quién de ustedes se tiene miedo a sí mismo? ¿Quién de ustedes se escucha con cuidado porque sabe que puede estar hablando mentiroso? ¿Quién da a adularse y a tomarse cuenta cuando se está hablando y ya se está haciendo el altar? No está la gran Babilonia que yo dije, ¿qué dijo él? Y ese mismo día quedó convertido en animalito, creció en la uña, pelo, convertido en animal salvaje y perdió la razón. O sea, no es porque Dios nos da un poco de inteligencia, porque incluso si tenemos mucha inteligencia, nos convertimos en el rey de Tiro que puso su corazón como Dios a causa de eso. Te corrompiste a causa de tu inteligencia y sabiduría. Entonces, imagínense, en virtud de los dones de Dios, Dios más daño nos hace, porque más fácilmente terminamos endiosándonos y rebelándonos contra el Cristo. Crié hijos, los enriquecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿No conviene mejor no estar en humillación? Por eso Dios cogió a los pobres de este mundo. Porque lo que hace hasta el pobre y bien es clamar a Dios. Porque está hasta el cuello del problema. Pero ese día será librado su pueblo, dice la Escritura. Todos los que sean hallados escritos en el libro de la vida. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Amén.